Celebramos el 28 de febrero, Día de nuestra Andalucía, y para celebrarlo nos venimos hasta Lora del Río. El motivo: nos abre las puertas de su casa María Jesús Naranjo Infante, nieta del padre de nuestra Andalucía. Hoy estamos aquí concretamente delante del escudo, un escudo que tiene mucho que ver con tu abuelo. Muchísimas gracias, María Jesús, por abrirnos las puertas de tu casa y por acercarnos a la figura, una figura tan importante para Andalucía como es la de Blas Infante. Hola, muy buenas. No, gracias a vosotros por tener el detalle de hacer, bueno, pues un reportaje para este año, en el año 2026. María Jesús, se sabe pues de Blas Infante pues su historia relacionada con lo que es Andalucía, el himno, el escudo, pero hoy queremos dar un pasito más adelante, queremos conocer al Blas Infante como persona. Sí, eso me comentaste cuando hablaste conmigo y bueno, algo hemos preparado. Así que si te parece, subimos la escalera y en la biblioteca yo creo que estaremos un poquito más cómodos, ¿vale? Pues si te parece y nos das permiso, nos Venga. adentramos en tu casa. Hombre, claro. Adelante. Tierra y libertad sean por Andalucía libre, España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, alma de hombre les digo, andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad, sean por Andalucía libre, España y la humanidad. María Jesús, te tenemos que dar las gracias porque bueno, nos has sacado ejemplares que incluso hay partes, algunos que ni están expuestos en lo que es el museo dedicado a la figura de Blas Infante. Para todos es un honor y bueno, decir que lo haya hecho para una televisión local como es la nuestra dice mucho de ti, María Jesús. No, indudablemente esto, claro, está aquí en casa porque es herencia familiar y lo de las televisiones locales no. Esto es el pueblo. La parte institucional siempre se queda como más protocolaria y la verdad es que hablar con la sencillez del pueblo, la verdad es que lo prefiero, vamos. Pues María Jesús, si te parece, venimos con una misión y es conocer a Blas Infante como persona, a Blas Infante como padre. Tenemos que decir que en el caso de tu madre, tú eres hija de Alegría, la cuarta hija de Blas Infante, con lo cual ella no tiene ningún recuerdo de su padre, porque tenía 9 meses. 9 meses cuando Blas Infante es asesinado. Pero bueno, me imagino que en casa, porque hubo años, décadas, en las que no se podía hablar abiertamente de quién era tu abuelo, de cómo era, pero en casa sí que se hablaba de él. ¿Quién era Blas Infante? Me vaya a permitir que tenga chuleta delante, entre otras cosas porque hay datos o quiero alguna cita o algo, para ello necesito, ¿vale?, lo que más o menos he preparado. Mira, hombre, ¿quién era Blas Infante dentro de nuestra casa? Pues para unas el padre y para otros pues nuestro abuelo. Pero sí es verdad que, igual que muchos de mi generación, de los que nacimos a finales de los 60, de los 70, para conocer la personalidad de nuestros abuelos hemos tenido que investigar. Hemos tenido que investigar porque nuestros padres o nuestros tíos poco podían hablarnos. Así que el Blas Infante que nosotros conocemos es el que hemos investigado entre nosotros. Y es cierto que las reuniones que hacíamos en la casa de Coria, esas navidades, esos cumpleaños, era cuando estábamos toda la familia juntas, era cuando nuestras tías y mi madre hablaban sobre su padre y su madre.
Y a partir de ahí es donde los nietos y las nietas, pues en esa casa, porque la verdad es que la familia Infante es esa casa, nos hacemos eco, los nietos y las nietas, de la personalidad de quien era nuestro abuelo. Pero para ellas era su padre y para nosotros pues íbamos ¿a dónde? A la casa de nuestros abuelos. ¿Cómo te lo describían? ¿Cómo era Blas Infante, María Jesús? Pues mira, la imagen de Blas Infante para nosotros tiene un punto esencial que se llama la biblioteca de la Casa de Coria. Porque en la biblioteca de la Casa de Coria sabemos y sabíamos que allí, en esa mesa, era donde él pasaba muchísimas horas, no solo en el despacho, sino en la mesa de la biblioteca, donde allí investigaba, donde allí leía, releía y escribía. Entonces, para nosotros, esa biblioteca ha sido el punto de inicio de nuestra lectura, inicio de las composiciones, incluso, bueno, llegó un momento en que mi tía Luisa, que era la que vivía allí, dijo, esto hay que ordenarlo en condiciones, o sea que empezamos hasta la ordenación de libros, ¿no? Y es verdad que en esa biblioteca vimos una serie de libros, el Corán, si es que el Corán, ¿no? Una serie de documentación muy amarilla, que eran pues, los boletines de la Institución Libre de Enseñanza, o eran aquellas revistas de Occidente. En esa biblioteca vimos una serie de libros dedicados también a la Iglesia, muchísimo, otros dedicados a la parte de la judicatura, ¿no? de la notaría. Pero sí es verdad que aprendimos a leer a Infante en esa biblioteca, porque esos libros que habéis visto ahí, esos libros son los que nosotros empezamos a leer. Esos cuentos de animales, los mandamientos de los animales, o ese Almotamí, el ideal, eso cuando éramos más mayores, ¿eh? Que el ideal cuesta mucho más trabajo. Y si algo es verdad que nos une a toda la familia con respecto a la personalidad de Infante, es que toda la familia tenemos una biblioteca. Es verdad. Todos hemos querido, cuando hicimos nuestras casas, que hubiese una biblioteca como zona central. Una biblioteca como zona central donde Blas Infante también tiene su protagonismo, ¿no? Sí, bueno, sí, no tiene vuelta de hoja, eso sí que es cierto. Dentro de la biblioteca esta de aquí, de casa, pues hay una de las secciones está dedicada entera a Infante, claro. Tu madre es verdad que, bueno, tiene 9 meses cuando asesinan a su padre. La más mayor de las hermanas tiene tan solo 8 años, pero como persona, ¿cómo hablan de él? Es verdad que os habéis tenido que documentar a través de los libros, a través de lo que había, y que no era fácil hablar de Blas Infante, pero ellas, cuando podían o decían algo, ¿cómo lo describían? Mira, yo, para eso, cuando vi la pregunta que me hacías, creo que dando 3 detalles podemos acercarnos a quién era Blas Infante. La primera es la época que viven en Isla Cristina, Angustia y Blas, que es la época más feliz para ellos, pues resulta que Angustias habla de que ese es el Infante que ella quiere, el que está retirado de la política, el que es alegre, el que es trabajador, el que es cariñoso, el que allí nace su primera hija y que es muy padrazo con la hija, ¿no? Otro detalle es cuando se está construyendo la casa de Coria. Entonces estaba estipulado el jornal que cada albañil cobraría, ¿no? Infante lo que hace es que paga 6 pesetas, que es 1,58 más de lo normal que estaba estipulado. Y además, los albañiles que coge, muchos de ellos son jornaleros, que por cosas de la vida, pues cuando no hay trabajo en el campo, él se lo lleva a trabajar a la casa. Pero ese 1,58 pesetas de aquella época es lo que le permitía a un jornalero poder comprar, por ejemplo, 5 kilos de patata, o 1 kilo de arroz, o 2 kilos de pan. Y el jornal se pagaba a diario, ¿eh? Claro que cuando se terminó de construir la casa,
dinero no había, hubo que... Perdón, pero bueno, es verdad que cuando se terminó de construir la casa, pues la familia se había quedado, lo que era Infante, porque la otra cosa era el patrimonio de Angustias, que el patrimonio de Angustias es el que permite que la casa, ¿vale?, continúe. Y por último, otro detalle, mira, contaba mi madre que cuando ya se fueron a la casa de Coria a vivir, en esa escalera tan bonita andalusí que tiene la casa, le gustaba a ella cómo le declamaba Infante algunos de los párrafos y de los textos de la obra de Almotamí. O sea que no puedo decir si era serio, alegre o reflexivo. Con esos 3 detalles que te he dado, cada uno se puede hacer una idea de cómo era el personaje que estamos hablando. Por lo que yo saco, humilde, solidario, padre, familiar, responsable y también pues detallista, ¿no? Con eso que le dedicaba a tu bisabuela, a tu abuela, perdón. Pero ¿cuál crees tú que serían esos valores que marcaban el día a día de Blas Infante? Pues mira, yo creo que el primero de todo es que era muy disciplinado y muy organizado. Eso es. Segunda cosa, anteponía a los demás a su propia familia. Y eso lo demuestra en el hecho de que, bueno, antepuso a Andalucía a su propia familia. Y estaba tan identificado con el pueblo andaluz que el señor Tierno Galván decía que se había salido de la clase social a la que pertenecía. De hecho, Blas Infante es Blas Infante Pérez de Vargas. El apellido Pérez de Vargas, en Málaga, es el apellido de los señoritos de Málaga. Él pertenece a esa familia. Sin embargo, él siempre firmaba Blas Infante Pérez. El Pérez de Vargas se lo quita, ¿vale? Amigo de sus amigos, la lealtad como principio, no sé, ese afán y ese deseo por aprender, por conocer, por investigar. Llegó a ser capaz de leer, no de hablar, sino de leer en 9 idiomas. Para hacer cuentos de animales, por ejemplo, pues la mayor bibliografía que había entonces era en alemán. Y aprende el alemán. Hombre, lo aprende porque tenía esa facultad que te da de vez en cuando, ¿vale?, a algunas personas que son capaces de aprender idiomas con tanta facilidad, ¿no? Y luego sí me gustaría resaltar ese amor a la naturaleza. Ese amor a la naturaleza que le hace escribir la plegaria del pájaro, que le hace escribir hay una plegaria al perro, que esa ahora me parece que fue el año pasado, hace 2 años, se conoció en Isla Cristina, que en una de las investigaciones que estaban haciendo apareció en uno de los periódicos, el periódico La Higuerita, y alguien que tenía un ejemplar de aquella época, y está ahí la plegaria del perro, o los mandamientos de los animales. Pero vamos, o que era antitaurino, que él daba dinero a una asociación que había antitaurina en su época. En fin, yo creo que con eso podemos decir algo más sobre Infante. Muy inteligente, porque para esa época fue notario, estudió Derecho, 9 idiomas, tenía que ser... Filosofía y Letras, él tiene también la carrera de Filosofía y Letras, ¿vale? Él también la hizo en Granada. Bueno, además estudió Derecho en 2 años, ¿eh? Se presentaba a las convocatorias que había en junio y las convocatorias que había en septiembre, entonces en 2 años termina la carrera. Hace las oposiciones a notaría y como no tiene edad, porque entonces se ejercía a partir de los 25 y como él no tiene todavía 25, tuvo que esperar con las oposiciones aprobadas a que le dieran destino. Y el primer destino se lo dan aquí cerquita, en Cantillana. Cantillana es el primer destino que le dan. A pesar de que Alegría pues prácticamente no lo conoció, era una bebé cuando a su padre lo asesinan, ¿cómo presentaba Alegría a ti, a tus hermanos, su padre? Como su padre. ¿Qué os decía? Como su padre. No. Mi madre siempre nos ha dicho que ella, claro, no nos podía hablar indudablemente de él porque no lo conoció. Pero sí nos hablaba mucho de mi abuela, ¿vale? Y la palabra el sufrimiento es lo único que no se olvida, son palabras de boca de mi madre.
Y además te digo una cosa, mi madre dice que cuando ella le preguntaban por su padre, mi abuela nunca les hablaba nada malo, porque ella dice que contar algo malo implicaría hacer como que tuvieran odio los niños, y ellos no querían, y además era algo que tampoco era propio de mi abuelo, ¿no? Entonces ella no quería contar nada malo para que ellos no tuvieran odio por nadie. Por eso antes, cuando hemos estado hablando, antes de empezar la entrevista, ya te he dicho yo que los nietos no somos responsables de las acciones de nuestros muertos, o sea, que nosotros podemos tener amistades sin ningún problema de ninguna clase, a pesar de saber que nuestros mayores en su época pues tuvieron o no tuvieran alguna indiferencia. Estamos en el año 2026, me imagino, María Jesús, que, bueno, entrevistas recibidas, propuestas de entrevistas, actos institucionales, muchísimo, sobre todo cuando llega el mes de febrero. Y me imagino que cada vez que descuelgas el teléfono para ti es un orgullo, ¿no? Que se siga recordando a tu abuelo. Pero para tu madre, para tus tías, para ustedes, cuando empezasteis en la otra época, hace unos años anteriores, ¿qué significaba llevar el apellido Infante? El apellido Infante significa continuar, que esa semilla que se sembró hoy germine. Pero claro, a partir de la muerte de Franco. Antes de la muerte de Franco no. Yo recuerdo un detalle cuando estaba en octavo de EGB, que una de las profesoras que teníamos, una de las maestras que teníamos, pues nos dijo que todos nuestros abuelos eran unas personas que no sabían nada, unas analfabetas. Y entonces, pues mi hermana y yo le dijimos, nuestro abuelo era notario, pero así como la que no quiere la cosa, que no es que... Y dijo, ¿notario? Un muerto de hambre como todos los demás. La llantina hasta casa era, para que te digo contar, porque mi abuelo era notario. Pero indudablemente, en el año 73, en el año 74, y en un pueblo agrícola como es este, como es Lora del Río, la gran mayoría de los abuelos de mis compañeros, es verdad, eran jornaleros que no tenían una cultura como decimos nosotros, de saber leer y escribir, que cultura del campo, ¿para qué te quiero contar? Más amplia que la nuestra. Más amplia que la nuestra. Bueno, anda que aprendo yo poco. Tengo un amigo que se llama Salvador, que lleva el campo, y cada vez que hablo con él le digo, yo, cada vez que hablo contigo es que aprendo un montonazo. O sea que sí que es verdad. Pero bueno, llevar el apellido Infante implicaba, y ha implicado, que esa semilla germine. Y además, no que germine, sino que sigamos sembrando. Voy a leerte algo que escribió en Fundamentos de Andalucía, que merece la pena. Fundamentos de Andalucía, que se escribe en los años 30. Nuestra verdad había nacido para no morir jamás. Tenemos la evidencia de que únicamente viviendo la verdad podremos seguir alentando el espíritu de los hombres venideros. Nosotros también vendremos a experimentar este goce por el corazón de nuestros hijos, los continuadores de nuestra propia existencia. Esto está escrito en los años 30, Así que... Y la familia Infante tiene que agradecerle no solo a Blas, sino a Angustias. Porque toda la memoria histórica que hoy hablamos, si no hubiese sido por Angustias, por su mujer, no hubiésemos tenido nada. Porque Angustias conserva lo que es la Casa de Coria y todo lo que conlleva la obra de Infante con su propio patrimonio, que va vendiendo poco a poco. Ella es una de las señoritas de Peñaflor, es García Parias. Entonces ella tiene una buena herencia. Además es hija de un segundo matrimonio, por lo cual tiene herencia por dos lados. Y ella vende su patrimonio poco a poco para que esa casa esté en condiciones, la cual rehabilita varias veces. Las obras de Infante es capaz de guardarlas y de retener esa biblioteca en las condiciones en las que estaba.
esa bandera, la primera bandera que Infante utilizó en muchas de sus acciones, que la había unido ella, eran telas blancas y verdes que había traído Infante de su viaje a Asmat, y entonces ella las une haciendo la bandera, que es la única bandera que en su momento en Jerez o en Sevilla, ¿vale? Había hecha ese escudo en la puerta, bueno, y sobre todo esos documentos inéditos y esos escritos de Infante que no habían salido a la luz, es ella quien se encarga de guardarlo y de tenerlo en unas condiciones para que hoy día podamos tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, es verdad que de Infante conocemos muchas cosas, pero es gracias a Angustias, que Angustias muere diciéndole a sus hijos el nombre de vuestro padre. Eso es importante. Que escribe una carta a sus hijos, incluso explicando cómo fue la detención y la muerte de Infante. Estamos hablando de una mujer en los años 30 y tantos, los años 40. Pero es que Infante se enamora de Angustias porque es una mujer que sabe leer y escribir y que se permite el lujo de, con él, tener sus discusiones más o menos, ¿vale?, sobre el problema de la tierra, sobre el problema de jornaleros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea que es un matrimonio mayor, porque se casan mayores. De hecho, fue, bueno, pues a los pocos meses de conocerse, y mi tía Luisa siempre decía, es que eso fue lo que se llama amor, un flechazo puro, vamos, un flechazo puro. Y no, sí, es cierto que se casan mayores y tienen los hijos mayores. De hecho, Infante tiene 50 años cuando nace mi madre, cuando nace Alegría. Hoy día lo mío está más común, pero en aquella época no, ¿eh? En aquella época no estaba visto. Pero vamos, sí, es cierto que la familia Infante ha sido germen, semilla, y vuelve a ser germen de nuevo. María Jesús, ¿hay alguna frase que haya perdurado en la familia que venga de él? Ay, sí, mira, además de esa nos hemos reído siempre. Hombre, de un hombre que solo conoce el teléfono, en su casa había teléfono, que solo conoce el teléfono y la radio, ¿vale? Y que lo asesinan en el año 36, dijo la siguiente frase: vamos a reducir el mundo a un botón y el día que este se estropee, vamos todos... Vamos a reducir el mundo a un botón. Hoy tenemos reducido el mundo a un botón. Claro. Tenemos un móvil, tenemos un botón. El día del apagón ya vimos cómo se paralizaba medio país, ¿no? Y lo dijo en el año 36. Pues esa es una de las frases que sí que es verdad que decía mi tía Luisa, y que en la familia corre así como una cosa... Pues eso ya lo decía mi abuelo, Quiero también tener muy presente a tu madre, a Alegría. Ella es una niña pues que crece con ese estigma de ser la hija de Infante, algo que no estaba bien visto en esa época durante la dictadura. ¿Qué piensas tú de tu madre, de esa niñez que tuvo? Hombre, yo primero muy orgullosa de ser... Tengo que decir que vive Alegría todavía. Sí, mi madre vive, tiene 90 años, la cabeza muy en condiciones, afortunadamente ya las piernas menos, pero sí, vive todavía, gracias a Dios. Así que yo sí, pues, mucho orgullo de ser la hija, pero además de una persona que con mucha dignidad, ¿vale?, aprendió a vivir con lo que había y aprendió a vivir con lo que los rodeaba. Y siempre alegre, porque mi madre se llama Alegría de las Mercedes, porque nació el día de la Merced, el 24 de septiembre. Y mi abuelo quería ponerle Leticia, pero el cura le dijo que Santa Leticia no había en el santoral español. Entonces le dijo, bueno, pues como si hay Santa Alegría y Leticia, si lo traducimos al español, es alegría, pues por eso mi madre se llama Alegría, ¿vale? De hecho, la casa de Coria es la Casa de la Alegría, Villa Alegría, ¿vale? No, yo sí, mucho orgullo, muchísimo orgullo de ser hija de Alegría. Y hay dos detalles que me gustaría resaltar de mi madre, que a ella no le gusta mucho que lo diga, pero yo me gusta resaltarlo de mi madre. La primera es que ella nunca pudo decir la palabra papá. Y entonces, cuando ya se echó novio, a su suegro, su futuro suegro, le pidió permiso para decirle papá. Por lo cual eso... Y la segunda es que, claro, de todas las fotografías que había una fotografía hecha de su padre, de Blas, con sus otros 3 hermanos.
pero ella no estaba. Entonces mi abuela Angustia mandó componer al que entonces era el fotógrafo de la Macarena, mandó que con una fotografía que le hicieron a ella, que recompusiera esa foto para que estuvieran los 4. Y estamos hablando de los años 40, ¿eh? Que hoy día hacemos lo que nos dé la gana con el Photoshop, pero eso estamos hablando de los años 40. Y sí existe una foto donde está ella con su padre. Me imagino que la tendrá como oro en Hombre, paño. claro, esa foto se tuvo como oro en paño, claro que sí. Hemos conocido un poquito más a Blas Infante pues como persona, pero ahora vamos a hablar un poquito pues de Blas Infante como ese ideólogo, como esa persona que luchó por Andalucía. Mientras lo hemos estado conociendo un poquito más, ella nos decía, antepuso a Andalucía a su propia familia. De hecho, ese fue el resultado. Angustias decía que sus mejores años fueron en Isla Cristina, cuando abandonó todo lo que era el tema político, pero por lo que habéis podido estudiar, recabar, ¿cuándo Blas Infante comienza a tomar conciencia de que Andalucía necesita tener esa voz propia? Desde chico, es desde su niñez. Ten en cuenta que él nace en un pueblo muy pequeñito, Casares, que es un pueblo, hoy día sí, pero es un pueblo en aquella Málaga mísera, jornalera, profunda, explotada, ¿no? Entonces, él nace en ese pueblo donde la plaza central del pueblo es donde los jornaleros van cada mañana a que le digan si pueden ir o no pueden ir a trabajar campo. Y se pagaba jornada del día, ¿eh? Si no voy a trabajar ese día, poco se podía comer en las casas. Eso lo ve Infante desde la casa de los Pérez de Vargas, desde la casa de su abuelo. Porque el abuelo Pérez de Vargas tuvo mucho que ver en que Infante fuera una persona con análisis crítico, porque lo era. Las cosas hay que reconocerlas. Y luego, cuando él y su hermano empiezan a estudiar, parte de esos estudios lo pagan los Pérez de Vargas. O sea que yo soy sincera en esas cosas. Desde su niñez ve eso, en su pueblo, en Casares. Cuando va a estudiar, resulta que se encuentra lo mismo, que él está estudiando en Archidona, él estudia en un centro, que él está con su hermano, donde él entra por una puerta y los hijos del pueblo entran por otra. Él está interno y paga, y los hijos del pueblo no pagan y entran por otra puerta. Se llama la puerta Giropa, como él llamaba. De hecho, si vas a Archidona está lo de la puerta Giropa dentro del propio colegio. Y bueno, él se da cuenta que las sobras de la comida del colegio es la que se le da a sus compañeros. Me refiero que es que desde pequeño, incluso, no es desde pequeño, sino que es que eso, la visión sombría del jornalero, como se suele decir de Infante que escribe en el Ideal Andaluz, eso es en toda su vida, porque cuando llega a Cantillana sigue siendo es un pueblo muy agrícola y sigue con los jornaleros. De hecho, él en Cantillana, que actúa como notario, pero como abogado de aquellos jornaleros que tienen más de una cosa que ver con la justicia y no le cobra. ¿Vale? Entonces, Infante es consciente de que Andalucía necesita voz propia desde pequeño. Y te voy a leer, no lo famoso del Ideal Andaluz, de tengo la sombra del jornalero, no, te voy a leer lo que escribió en Orígenes del Flamenco, ¿vale? Que lo escribe muchos años después, que tiene todavía mucho más peso. Mira, allá en mi sierra de Casares, durante los crepúsculos inefables, yo contemplaba a los campesinos caminando a lo largo de las sendas pedregosas. Después del trabajo agobiante de entonces, de so a so, empapados por el sudor del verano y por la lluvia del invierno. Volvían macilentos, apagados, retorciendo en los labios un cante que no era más que la pronunciación dolorosa de un retorcimiento en la propia entraña. Es que eso le sella a Infante desde pequeño, porque además él es amigo de los gitanos que hay en el pueblo. Ese pueblo tenía muchos gitanos en aquella época. Lo que pasa es que el alcalde del pueblo era su abuelo, el Pérez de Vargas.
Y entonces a sus amigos gitanos de vez en cuando, pues tenía que irse, ellos decían que se iban de vacaciones, tenían que irse del pueblo exiliados, y cuando pasaba un tiempo pues volvían, ¿no? Pero bueno. Y mira, Antonio Muñoz escribió un libro al principio, este libro fue de los años 80, se llama Con razones de niño, que para mí es de lo que mejor se ha escrito sobre la biografía del niño infante, y dice lo siguiente. Mira, en el año 85 lo escribió. La profundidad de la falta de identidad, tanto de pueblo como de clase. La tragedia de los niños sin pan, los adolescentes sin escuela, los campesinos sin trabajo y las mujeres olvidadas. Esto va a configurar el firme e irregular de la Andalucía de la niñez de infante. Son 4 frases, pero vamos, ni qué mejor. Y luego ya, una vez que está en Cantillana y va al Ateneo, a Sevilla, y se hace ateneísta, pues en los Juegos Florales del Ateneo, en el año 1914, Mario Méndez Bejarano da una conferencia y el nacionalismo andaluz no ha muerto, esa frase que dice Mario Méndez Bejarano, lo dice un andaluz y eso le enciende el alma. Ahí es donde Infante comienza lo que luego será el ideal andaluz, el primer libro suyo, que no es más que una conferencia que da Infante en el Ateneo de Sevilla. De esa conferencia que da Infante sacará después el libro del ideal andaluz. Libro que él edita por sí mismo en una editorial que él mismo crea, ¿vale? Crea la editorial Avante y todos los libros suyos, excepto, me parece que el del complot de Tablada, creo que sí que es el complot de Tablada, el que ya no edita en Avante, porque ese ya fue en el año 30 y algo, los demás están, él mismo se los edita. Y quien costea esas ediciones se llama Angustia García Paria. Bueno, una mujer enamoradísima, la vemos, Totalmente. que no le importa dejar atrás todo lo suyo por seguir los ideales de Blas Infante. Un Blas Infante que nos lo estás describiendo como una persona humilde, amigo de todo el mundo, no le importan las clases sociales. Para él, ¿cuál era el principal problema de Andalucía? Pues eso sí que lo dice en el ideal. Dice, una clase opulenta, territorial, asentista y estéril. Una clase media pobre de espíritu. Y una masa inmensa de jornaleros. Señores, es aquí Andalucía. Eso lo dice en el ideal andaluz. El ideal es uno de los libros más juveniles de Infante. La lectura del ideal, junto a la lectura del manifiesto del año 36, la progresión humanista de Infante y la evolución a nivel de ideas regeneracionistas de Andalucía, no solo por la influencia del regeneracionismo de Costa, o no solo por aquellas reformas agrarias que intentaban en su principio ellos, ¿no? Infante va evolucionando mucho y para eso tenemos que irnos a la época en que vivió. Es que Infante vive una monarquía, una dictadura, una república. Es que y todo eso da una serie de leyes que van modificando, ¿vale? Cómo se vivía en esa época. Las claves del ideal andaluz de Infante, lo que más le preocupa a Infante, sobre todo, lo primero de todo es dar confianza al pueblo en que tiene posibilidades de progreso. Eso era muy importante. Lo que ocurre es que, claro, ante tanto analfabetismo era complicado, la concienciación era complicada en esa época. Ante tanta injusticia, aquí estamos para poder decir que sí, que estamos orgullosos de ser andaluces, que hoy lo decimos muy fácil, pero en aquella época no era tan fácil, tan fácil de decirlo. La educación libre, universal y gratuita. Eso es algo que en el libro de la dictadura pedagógica queda, vamos, tomar rienda de nuestra propia economía, hacer nuestra propia reforma agraria y potenciar la creación de industria. Que aquí es verdad que llegó un momento
en que Andalucía era una colonia del resto de España. La mano de obra nuestra, la producción nuestra, pero la elaboración y la manufactura de toda la materia prima, Cataluña y País Vasco. Es que aquí no se crearon industrias. Nosotros, una vez que España pierde las pocas colonias que le quedaban en América, como Cuba y Filipinas, Andalucía queda como colonia, ¿eh? Y todo, vamos, hay ciertos historiadores que eso lo ponen en duda, pero me consta, y yo estudié historia, me consta que hay muchísimos historiadores que eso hoy día lo ponen sobre la mesa, pero vamos, sin problema ninguno de ninguna clase. Andalucía ha sido una colonia del resto de España en la época de la dictadura franquista. Y algo importante, claro, para todo eso, para todas esas claves del ideal andaluz, había que formar un parlamento y un gobierno andaluz. Que los que tenemos cierta edad vimos su creación, los que ya nacieron a partir del año 2000 o un poquito antes, eso ya estaba creado, ¿no? Pero yo recuerdo la creación del Parlamento andaluz. Yo es que tengo en mente, mira, una imagen, el Hospital de las Cinco Llagas. Yo había ido con mi madre a ver, mi madre es muy macarena, y yo había ido con mi madre a ver a la Macarena. Y entonces el Hospital de las Cinco Llagas ya no funcionaba como hospital, pero no deja de ser un ítem patrimonial andaluz, vamos. Y mi madre me dice, ¿tú sabes cuál es el sitio mejor para el Parlamento andaluz? Ese hospital que hay ahí. Y entonces estaba lo que era el inicio del Parlamento andaluz, estaba lo de San Hermenegildo. Y luego, algunas de los pabellones de la antigua exposición del 29, que estaba la Consejería de Educación, la Consejería de la Presidencia. Pero yo eso lo tengo como una cosa ahí. Digo, mamá, ahí se van a venir. Pues si eso está hecho como el Escorial, y eso es un rectángulo entero y tal que cual. ¿Tú no lo has visto? Digo yo, no. Dice, es que yo lo he visto como hospital. Y eso tiene hasta iglesias dentro y todo. Digo, ay, pues vale. Y fíjate, hoy el Parlamento andaluz, yo estoy harta de ir al Parlamento andaluz y cada vez que voy me pongo en el arco de la Macarena y digo, anda que mi madre se equivocó mi madre, que ese era un buen sitio para el Parlamento andaluz. María Jesús, si tu abuelo levantara hoy en día la cabeza, estamos en el año 2026, ¿qué pensaría de la Andalucía que tenemos? Yo te he dicho que es muy, muy orgulloso, ¿vale? Fíjate que muchas de las ideas, si no dicen la fecha, están vigentes hoy día, ¿eh? Muchas de las ideas suyas, ¿eh? Hoy día Andalucía ya está mucho más concienciada que en su época, ¿no? Pero Andalucía sigue sin pensar en andaluz. Es que mientras no pensemos en andaluz, no vamos a luchar bien por nuestra tierra. Si yo digo, Andalucía debemos construirla entre todos y todos tenemos la obligación de luchar por su liberación, y el fin de la existencia de un pueblo es engrandecerse, pero no para sí, sino para la solidaridad entre los hombres, entre los demás pueblos. Eso está hoy día. Lo puede decir cualquier político que se esté presentando en una campaña electoral. Claro que si después digo la Junta Liberalista, ya me estoy yendo, ¿vale?, a los años 30, a las charlas que Infante daba en el Hotel Cristina, ¿vale? Las charlas del Cristina. Pero que Andalucía tenemos que construirla entre todos, eso está vigente hoy día. El decir que Andalucía es pensar y sentir y que lo que vamos a hacer no es una nación, ni es una patria, ni es una nacionalidad, sino un ser, tener la entidad, la dignidad de un pueblo como ser, eso todavía nosotros no hemos llegado, ¿vale? Y para llegar a eso yo creo que nos quedan todavía muchas generaciones futuras por ahí que hacerlo, ¿vale? Pero Infante no fue ni el primero ni el último que luchó por Andalucía, ¿eh? O sea, nosotros desde el año 1883 hasta 1980 y algo, que ya se está configurado la Junta,
Es un siglo, ¿eh? Nosotros hemos tardado un siglo. Un siglo. Galicia no pidió nada de autonomía y se la dieron directamente en el 35 sin problema. Porque Cataluña y el País Vasco la habían pedido, pero Galicia no había pedido prácticamente, y se la dieron, ¿vale? Andalucía, nos quedamos con el estatuto hecho para mandarlo después del verano, en el año 36, pero como en julio del 36 está ya la guerra civil, pues ya no se pudo mandar. Pero esos estatutos están ahí. Se retomaron, a partir del año 75 se retomaron, y el estatuto actual, algunas cosas las tiene basadas en el anteproyecto de ese estatuto que se hizo en el año 36. ¿Qué parte del legado de Blas Infante está vigente o no debemos de olvidar como andaluces? Por Dios, su pasión por Andalucía. De hecho, la película que hicieron se llama Una pasión singular, que no es un título propio para una película, pero se llama Una pasión singular. Su pasión por Andalucía, la concienciación, la mentalidad de que somos un pueblo, de que somos una unidad, pero, mira, somos un pueblo que tenemos una fortaleza de espíritu, somos capaces de reírnos cuando viene una tragedia. La idiosincrasia de nuestro carácter. Es verdad, nosotros el sol es que nos da alegría. Y estamos tristes cuando tenemos episodios como estos últimos que hemos pasado, madre mía de mi vida. ¡Qué alegría! Debe salir el sol. Pero la inmensidad de nuestro corazón, todos dicen que Andalucía es un pueblo muy acogedor. Y eso viene del pueblo árabe, ¿eh? Somos crisol de cultura, afortunadamente, ¿eh? Fenicios, griegos, romanos, árabes, aquí hemos tenido de todo, gracias a Dios. Y eso es lo que ha hecho que quizás nuestra forma de ser sea como es, ¿eh? Que hay quien se ríe de nuestra forma de ser, pues ríete, pero yo estoy muy orgullosa de cómo soy, ¿eh? De ser andaluz, tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que tener esa libertad de sentirnos hombres y mujeres libres en nuestra propia tierra. Porque es que estamos defendiendo lo nuestro. Es muy curioso porque cuando a ti te dicen, ¿tú dónde eres? Yo soy andaluz, y luego español. Pero primero dices, soy andaluz, y luego dices, no, yo soy español. Claro, mi país se llama España, pero mi tierra se llama Andalucía. Y es verdad que lo decimos por ahí, sobre todo cuando sales de España pero para arriba. A mí en mi alma no se me quita ni para Dios. Que me da igual, es que me da igual que me digan, es sevillana. Sí, sí. Mi pueblo es ceseísta, sin embargo yo cuando salgo fuera, si tengo que cecear mal, lo ceceo. No me importa que me digan que soy andaluza, claro que sí que soy andaluza y muy orgullosa de mi tierra. Porque, y no sé lo que dirán algunos historiadores, pero media España le pertenece a los andaluces, ¿eh? Fuimos la mano de obra para todo. Fuimos mano de obra para todo en el resto de España. Que hoy día no, gracias a Dios. Hoy día tenemos más trabajo en nuestra tierra, pero que nos tuvimos que ir porque aquí no teníamos para comer. Y media España le pertenece a los andaluces. Orgullo, de ese andaluz, ¿no? Muy orgullosa. El legado de Infante hay unas palabras que me parece que son importantísimas. Y creo que son para concienciar al pueblo. Cuando todos los andaluces conozcan su verdadera historia y esencia, será cuando logremos llegar a obtener el poder necesario para exigir respeto a nuestra personalidad, tan diferente de aquella que tratan de imponernos. Las últimas declaraciones que he visto por ahí, que los andaluces tenemos que ir al logopeda, ¿no? Al logopeda vamos a ir los andaluces. Por nuestra habla. Que por desgracia es habla, no es lengua. Que lo que nos falta para ser lengua, por lo visto, es una gramática. Pero que históricamente, el andaluz es una lengua. A nivel de historia. Y hacer una gramática tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que no interesa. Es que no interesa. Interesa más el dialecto, el habla vulgar,
inoculta, el andaluz es muy culto. Somos capaces de tener para una sola cosa 4 o 5 palabras, fíjate, somos cultos. Estoy hablando cosas que se dicen, es que se dicen. Pero es que es verdad, es que nosotros, el andaluz, es el castellano mejor mejorado, el que más ha evolucionado. El andaluz es el castellano más evolucionado. Porque el español no es el castellano, ¿eh? Bueno, ahí ya que hablen los lingüistas. María Jesús, vamos avanzando. Vamos a centrarnos ahora en una etapa de memoria histórica. Vale. Asesinan a tu abuelo. ¿Cómo vive la familia Infante los años posteriores a ese asesinato? Mira, mi madre nos dice una frase que creo que es muy significativa. A partir de ese momento nos tiraron a una piscina sin agua y tuvimos que aprender a nadar. La familia Infante sale de la casa de Coria, Angustia con sus 4 hijos, se va a Sevilla, a una casa que tienen sus padres, ¿vale? En San Pedro Mártir. Allí están 7 años, y entre esos 7 años, pues como todos los demás. Cuando hay hambre, y cuando hay para comer, y como decía mi tía Luisa muchas veces, que ella comía tortilla pero que no tenía huevo, que es que sabía que es que era una cosa que estaba teñida con unos polvos amarillos, porque ella era la más mayor, ¿no? Pero la casa de Coria está incautada, que no confiscada. Eso fue muy importante, y eso fue gracias a los alcaldes de Puebla y Coria. Incautada significa que no podían entrar, porque durante los años de la Guerra Civil, como la casa de Coria es como un castillete y tiene arriba como un pequeño, no sé cómo decirte, sí, es una habitación que está muy alta y la casa de Coria está en un cerro y desde allí se veía perfectamente todo el río y todo hasta la marisma. En la casa de Coria durante la Guerra Civil allí hay 2 o 3 personas con fusiles diariamente, ¿vale? Pero no podían entrar dentro. Y gracias a que estaba incautada y no confiscada, y que, vuelvo a repetir, los alcaldes de Coria y de Puebla, cada vez que le pedían la confiscación de la casa, decían que los papeles no se encontraban, ¿vale? Cuando a los 7 años de empezar la Guerra Civil, Angustia vuelve a la casa con sus hijos, la casa está bien. Hay que darle una manita acá, como se suele decir, ¿no? Hay que rehabilitarla, pero la casa está bien. No había habido ningún destrozo en la casa, que eso era importante, y ni en la biblioteca, ¿vale? Entonces eso es importante. Vuelve en el año 1943, ¿vale? Y vende su propio patrimonio, poco a poco, las tierras que tiene por Peñaflor, las tierras que tiene por Sevilla, las vende poco a poco para que esa casa sea una casa familiar. Y el jardín, todo lo que es la zona jardinada, estamos hablando de 6 hectáreas, ¿eh? Todo lo que era la zona jardinada de la casa, ella la va sembrando y va intentando sacar frutos de esa tierra. Y alrededor de la casa pone muchos jazmines verde y blanco, muchos rosales, y todos los días ella iba a recoger las flores y ponerlas en cada uno, porque dice mi madre que en la casa, cuando vivían ellos, había muchísimos retratos de infantes, y en cada uno de ellos ponía mi abuela flores, cosa que mi tía Luisa continuó, y mi madre en su casa también, porque mi madre tiene muchas fotografías de su madre, de su tía, de sus padres, y en todas le ponemos flores. Hay que ir por flores. Tenemos jazmines para ponerle allí. Cuántas anécdotas y cuánto estamos conociendo sobre la figura de Blas Infante en esta entrevista. María Jesús, ¿piensas que Andalucía ha sabido reconocer lo que fue la figura, lo que hizo tu abuelo por Andalucía? Vamos a ver. Infante es conocido principalmente por los símbolos, pero ese no es el Infante que conocemos nosotros, y por su defensa del andalucismo. Bien, a partir del año 75, que todavía quedan algunos andalucistas de antaño, como Emilio Lemos, por ejemplo, ¿vale?
ya señores con 80 y tanto y 90 años. Ellos decían, lo que tenemos de las juntas liberalistas lo vamos a dar al que entonces fue Partido Socialista Andaluz. Después fue Partido Andalucista. Entonces, ellos entregaron los pocos documentos que habían podido guardar, los entregaron ellos a lo que fue el Partido Socialista. Además, se entregó en Ronda, ¿vale?, en el mismo sitio donde se había hecho aquella primera asamblea de Ronda en el año 18. Entonces, de ahí, se empieza a conocer que hay un señor que se llama Blas Infante, que tenía un ideal andaluz. Empieza a salir un libro del ideal andaluz. Desde ahí a que la Casa de Coria fuera un ir y venir de políticos, de investigadores, de maestros, de niños que querían con el colegio. Eso, pero a partir del año 75. En las escuelas se empieza a estudiar infante. Vamos a ver. En las escuelas se empieza a estudiar infante a partir de que se pone la famosa Semana de Andalucía. ¿Qué es lo más fácil de enseñar a los niños? Y te lo digo como maestra, que me lleva 40 años en la escuela. Lo más fácil de enseñar a los niños son los símbolos y la creación de los símbolos. Claro. Pero Infante tiene un libro que se llama Cuentos de Animales, que es una preciosidad, el cual, personalmente, le he hablado mucho a los chavales sobre él, ¿vale? Y hemos hecho alguna que otra adaptación para que ellos entendieran cuentos de animales. Es verdad que el ideal andaluz es muy complicado de leer, pero se pueden extraer una serie de frases con las que se puede trabajar en la escuela, no solamente los símbolos. A nivel social, a nivel político, a nivel conocido, pues eso, la muerte, el nacimiento. Bueno, antes era solo la muerte, antes nada más que se celebraba en el día del 11 de agosto en la carretera de Carmona. Luego hubo uno de los presidentes andaluces que dijo, es que eso cae en agosto, ¿eh? Vamos a celebrar el nacimiento que cae en julio. Y se celebra en el Parlamento andaluz el nacimiento. Y bueno, se reconoció como padre de la patria andaluza. Los títulos no tienen validez humana. Los títulos no tienen validez humana. Es verdad que en el estatuto, en el preámbulo del estatuto, aparece Blas Infante como padre de la patria andaluza. Es el mayor reconocimiento que se le puede hacer a nivel institucional. Pero a nivel humano, a Infante hay que leerlo. Y si no, por lo menos, si no puedes leerlo, por lo menos aprender de esos valores que él tuvo. Desde mi punto de vista, como persona que estudió historia además, las ideologías pueden ser, no vamos a hablar de positivo o negativo, sino que las ideologías pueden ser de un talante más evolucionador o menos evolucionador, más progresista o menos progresista. Pero el reconocimiento de una persona, sencilla y llanamente, por sus valores humanos y por su obra, ahí no hay ideología ninguna. Lorca fue Lorca y Cervantes fue Cervantes. La vida de Cervantes la sabemos, nos puede gustar más o menos, pero el Quijote es su obra. De Lorca, exactamente igual. Conocemos su vida, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero ¿y su obra? Pues de Infante exactamente igual. Es un hombre, es una persona, convertido en personaje por su obra y por su defensa de su ideal. Pero ello no implica que haya que hablar negativamente ni de la persona ni del personaje. Y hoy día, por desgracia para nosotros, y en las redes sociales se ve de todo, ¿vale? Hay tal barbaridades que se dicen sobre Infante que yo normalmente contesto muy pocas, pero como sea una barbaridad le escribo, supongo que tendrá usted toda la documentación pertinente para demostrar lo que está diciendo.
Porque si no, la demanda por parte de la familia Infante la tiene usted mañana en su casa. Y no necesitamos abogados porque en nuestra familia hay abogados. Esa frase, si alguien la ha leído por ahí en las redes sociales, se la suelo poner. Y hay veces que lo que hacen es que quitan el comentario. Denigrar a una persona no se puede denigrar a una persona, sin haberlo leído y sin conocerlo menos. ¿Entiendes? Entonces, es verdad. Mira, Infante ya lo dijo. Fíjate. Infante dice: quiero que conste que en la iniciación y desarrollo de la creación andalucista a mí no me ha correspondido el honor de invención alguna. El regionalismo andaluz no fue obra de alguien, sino un resultado natural y expresivo de la historia de Andalucía. Nuestra historia es muy rica. De hecho, cuando se estudia la historia de España, cuando terminamos con los romanos y empezamos la Edad Media, se estudia la Edad Media de la parte de Castilla, desde Peñaperro para arriba. Porque nosotros no tenemos Edad Media. Nosotros tenemos 8 siglos de Al-Ándalus. Esa es nuestra Edad Media. Pero en los libros de historia, cuando se estudia la Edad Media en España, la alta y la baja Edad Media, lo que se estudia desde Peñaperro para arriba, se estudia Castilla. Así que... María Jesús, para ustedes estamos a punto de celebrar el 28 de febrero, Día de Andalucía. ¿Qué significa? ¿Cómo lo celebráis? Mira, personalmente yo tengo una anécdota y es que la primera vez que pude votar, que pude ejercer derecho al voto fue el 28F, fue en el referéndum. Allá que fuimos toda la familia a votar. Aquí en mi pueblo, el sitio donde nos tocó, por la zona donde vivimos, es la antigua ermita de la Virgen de Setefilla, que hoy es la biblioteca pública, ¿no? Pues allá que fuimos, toda la familia a votar, porque era, hombre, la primera vez que podía ejercer derecho al voto en el referéndum. La verdad es que desde prácticamente ese 28 de febrero, para nosotros, para la familia Infante, no es el Día de Andalucía. Lo digo en voz bajita, no pasa nada. Para nosotros fue el 4 de diciembre. El día de Andalucía, y para muchos andaluces y andaluzas, fue el 4 de diciembre. Ese 4 de diciembre, esa vivencia del pueblo andaluz significó tanto, tantísimo. O sea, ahí sí que hubo conciencia. ¿Cuántas personas con esa bandera verde y blanca en los balcones que no sabían quién era Infante? Que no sabían que él era el que había ideado la insignia de Andalucía, cantando esa verde y blanca de Carlos Cano, que muchos creían que ese era el himno de Andalucía, esa verde y blanca de Carlos Cano. Mira, Martínez Ares, me encanta el carnaval de Cádiz, Martínez Ares lo dijo muy claro, era un 4 de diciembre cuando tomamos la calle, era un 4 de diciembre cuando dijimos que verde y blanca era nuestra sangre. Mejor dicho, que verde y blanca era nuestra sangre. El 28 de febrero, en mi familia, se vive como en cualquier familia de Andalucía. Habrá quien asista a actos institucionales en distintos pueblos y provincias. Habrá quien realice entrevistas, como estamos aquí ahora mismo, ¿no? Habrá quien entone el himno con distintas asociaciones. Se ve el programa de Canal Sur, de la entrega de las medallas de Andalucía, ¿entiendes? O sea, nosotros, como cualquier andaluz, pero es que el 4 de diciembre es el 4 de diciembre. Y, bueno, hace 2 años ya que el presidente quiso honrar esa fecha del 4 de diciembre como Día de la Bandera. Entonces, ya tiene un poquito de más categoría. Pero durante todos estos años atrás no nos acordábamos mucho del 4 de diciembre, ¿eh? En Málaga supongo que sí, que se acordarían con caparroso, pero bueno. Vamos a hablar ahora ya del futuro de Andalucía, vamos concluyendo. ¿Qué mensajes crees que Blas Infante lanzaría hoy a los andaluces? ¿Qué les diría? El mismo que le dijo en el año 1915, el mismo que le dijo en el año 1936 y que lo tiene escrito
en su ideal andaluz. Andalucía necesita de su juventud, pero de su juventud honrada, de la juventud trabajadora, de la que pone sus ideales fuera del camino trillado de la vulgaridad. ¿Qué más le podemos decir a la juventud? Ya lo dijo él. Me contestas a la siguiente pregunta, ¿no? Totalmente. ¿Qué le dirías a los niños y niñas? A los niños cuando y niñas. estudian esa figura de Blas Infante, como tú has dicho antes, pues ha quedado como el que hizo la bandera, el que puso la letra al himno y el escudo. Pero, ¿qué le dirías a esos niños y niñas? No, lo que le he dicho durante muchos años y lo que le sigo diciendo el miércoles, por ejemplo, estoy todo el miércoles en un centro educativo, ¿no? Pues yo le hablo sobre Infante como un hombre con ese afán de saber y de conocer y de aprender, que ese afán hay que tenerlo. Hay que ponerse una meta, hay que ponerse un ideal, ¿vale? Y sobre todo le hablo del Infante, de su amor a la naturaleza. Es que eso para mí es muy importante, porque ese amor a la naturaleza implica amar lo que te rodea y respetarlo. Entonces, le hablo mucho sobre lo que significó, por ejemplo, en Cantillana tienen una actividad que la inició Infante en su momento, cuando estaba allí, que se llama el Día del Árbol, y es que los niños van a sembrar árbol a la ribera del Guadalquivir y luego tienen que seguir teniendo cada uno cuidando su árbol, ¿no? Le hablo sobre el pájaro, le cuento muchas anécdotas sobre Infante cuando abría las jaulas de los pájaros, porque no quería pájaros enjaulados, ¿vale? Que tenía como mascota a un zorro, al que llamó Dimas, ¿vale? Dimas, el buen ladrón en la Biblia, ¿no? Entonces, a los más pequeños sí es verdad que le hablo de respeto a los demás y a la naturaleza, ¿vale? Y cuando voy a personas más mayores, ya más en la juventud, le hablo indudablemente de concienciación y de trabajo. Que es que esto no se hace en un día. Es que por Andalucía tenemos que seguir trabajando diariamente. ¿Qué trabajo tenemos que hacer para mantener ese legado de Blas Infante? Para mí, Infante, que fue un erudito y un intelectual, leer su obra es muy importante, ¿vale? Pero necesitamos sentir Andalucía. Y si no la sentimos, no vamos a trabajar por ella. Es trabajar, es darnos cuenta, sencilla y llanamente, que la tierra que tenemos y los productos que sacamos de esa tierra no son solo para nosotros, sino para los demás, que vamos a trabajar para los demás. Eso es una idea que cuando tú la dices, y hombre, ¿y yo qué? ¿Que no gano pané? Sí, hombre, claro. Otra cosa importante, una buena reforma agraria. Por desgracia para nosotros, seguimos siendo latifundistas y no minifundistas. Andalucía es tierra de latifundio, mucha tierra en manos de unos pocos. Una buena reforma agraria sería importante. Hombre, pertenecemos a la Comunidad Económica Europea y hoy tenemos que lindar con otra serie de cosas, pero a nivel de educación, sentirnos muy orgullosos de cómo hablamos y por desgracia nosotros hablamos en andaluz y escribimos en castellano. Por desgracia para nosotros. Que el trabajo que te cuesta cuando tú eres maestra y haces un dictado, las casas, te cuesta más trabajo que la más, porque nosotros decimos las casas. Y las casas nosotros ya, nuestro oído está educado para escuchar eso. Yo tuve una maestra en COU, una profesora, además era PN, era profesora numeraria, en COU, que era de Valladolid, y nos daba historia, buenísima. Y cuando llevaba 2 semanas con nosotros, dice la mujer, yo les voy a pedir un favor, hablen ustedes un poquito más lento, porque es que no me entero de nada. Y nosotros le dijimos,
¿Y a usted le importa hablar un poquito menos ese, que tampoco nos enteramos de nada? Te estoy hablando, yo hice COU en el año 80. Es verdad. Otra cosa con la que tenemos que trabajar es estar orgullosos de nuestro habla, nuestro acento. ¿Y por qué no luchar? Tenemos que luchar para que aquí las industrias sean nuestras. Que las industrias sean nuestras. Que tenemos muy pocas industrias aquí. ¿Cómo te gustaría, María Jesús, que se recordara a Blas Infante en unos 50 años, por ejemplo? Pues con sus propias palabras, mira. Si en la lucha que hemos emprendido nos sorprende la muerte, tendremos la íntima satisfacción de haber cumplido con nuestro deber. Como una persona que tuvo un ideal muy humanista, que luchó por ella hasta entregar su vida. ¿Cómo recordarlo? Con el Viva Andalucía Libre, ¿no? Que dijo al final, antes de que las balas le quitaran la vida, ¿no? Con el Viva Andalucía Libre. María Jesús, vamos terminando. Si te pudieras sentar un momentito al lado de tu abuelo, ese abuelo que has conocido a través pues, de sus textos, de sus libros, de lo que te han ido contando, ¿qué le dirías? Mira, hay algo que me encantaría, y es poder charlar con él de historia. Él era un conocedor de la historia. Poder mantener una charla así de historia con él. Y sobre todo, del papel de la mujer en la historia. Porque la parte o la etapa o como lo queramos llamar, feminista de Infante no ha sido muy estudiada. Pero Infante era gran partidario de que las mujeres estuvieran en política, en la sociedad, ¿entiendes? O sea que él animaba a Angustia a que le acompañara a sus reuniones. Angustia nunca fue, porque es que Angustia era la señorita de Peñaflor y ella estaba educada para ser madre, esposa, pero el papel de la mujer en la historia, poder charlar así de historia con él, eso sería, vamos, para mí, ya ves tú. Yo creo, me parece que fue en COU, no me recuerdo si fue en COU o en tercero. Yo soy de letras y uno de los profesores que tuve, de las famosas redacciones que te ponían a hacer, ¿no? De las famosas composiciones, me dijo, ¿por qué no proyectas un diálogo entre tú y tu abuelo? Y proyecté un diálogo, yo creo que cuando vi la pregunta me acordé, digo, proyecté un diálogo, pues tendrá que estar por aquí, porque por ahí está todo guardado, entre Infante sobre historia. María Jesús, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo que no debemos de olvidar como andaluces? Hombre, nuestra identidad como pueblo. Nuestra identidad como pueblo. Sentirnos muy orgullosos del pueblo que somos. Así de sencillo, vamos. Es que no hay nuestra identidad. Somos andaluces y andaluzas porque nacimos en la tierra de Andalucía. Y tenemos que llevarlo con todo el orgullo del mundo. Antes de finalizar, quiero que me describas a tu abuelo con 3 palabras. Con las mismas que escribí, la primera conferencia sobre Infante la di en el año 1977, un 3 de diciembre, el día antes de la gran manifestación. Y empecé esta conferencia diciendo, Blas Infante era un hombre humilde, sencillo e humano. Y cada vez que me han hecho esta pregunta de dime cómo es Infante en 3 palabras, la sigo diciendo. Humilde, sencillo e humano. Después ya le podemos poner todo lo que queramos, ¿vale? Pero, hombre, en Puebla del Río, contaban los más mayores cómo Infante llegaba a la venta, a la entrada de la Puebla había una venta, Los Llorones, que ya no existe, que llegaba y se sentaba con su vaso de cerveza o de vino, no sé, eso ya no lo sé, y charlaba con todo el mundo. Y decía, mira, por ahí viene el notario.
esa sencillez. Cuando estaba escribiendo el libro de Orígenes del Flamenco, ese libro, hoy día el flamenco se estudia de otra manera, pero Infante se fue venta por venta, a las ventas, a escuchar al fulanito, al setanito y a no sé qué, y a transcribir las letras. ¿Vale? Juan Ramón Jiménez, el gran poeta andaluz, amigo de Infante, cuando se enteró de la muerte de Infante, escribió lo siguiente, y me gustaría que esto fuera el final. Mira las palabras. El espíritu del hombre es como el perfume de una rosa. Muerta la rosa, el perfume permanece en el ambiente. Con qué bonitas palabras cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias, María Jesús, por habernos abierto las puertas de tu casa, por habernos acercado a la figura de Blas Infante, por haberlo conocido un poquito más de cerca como hombre, como padre, como familia y, bueno, como lo que hoy en día se le conoce como el padre de la patria andaluza. Muchísimas gracias. ¿Qué les dirías a los vecinos que nos están viendo ahora mismo? A los vecinos de Castilblanco de los Arroyos, conozco muy bien el pueblo. La miel que tenéis es buenísima, es verdad, ¿eh? Cuando yo iba a Castilblanco, a los centros educativos, me llegaba al principio, donde está la cooperativa, traía miel, me traía los caramelos, me traía... Pero vamos, aparte de eso, aparte de que tenéis una miel y un pueblo blanco precioso, porque mira qué bonito Castilblanco. Nada, espero que esto os haya servido para conocer un poco más la figura de Infante, agradecer a vuestra televisión local que esté aquí con nosotros y no sé, nada más, si queréis que vaya por allí, pues me lo decís, allí estaré. Te esperamos con los brazos abiertos, a ti, a la historia de tu abuelo. Muchísimas gracias, María José, y nos quedamos con María Jesús, con una de las frases que has estado pronunciando: viva una Andalucía libre. Feliz 28 de febrero. Igualmente, para todos vosotros. Tierra y libertad sean por Andalucía libre, España y la humanidad. Los andaluces queremos volver